en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Bueno, compañeros, el compañero Alberto Vuela, filósofo americano, un hombre de extensa trayectoria, ha escrito infinidad de libros y aquí ahí tienen ustedes algunos. Gracias al cielo, gracias a Dios, nosotros pudimos encontrarnos con una temática que Alberto Vuela había presentado en su momento y nos permitió a nosotros, a través de esa temática, de ese escrito que el compañero nos legó, la posibilidad de reunir a los compañeros que no se estaban encontrando. Esto nosotros lo observamos desde un aspecto táctico. Es el libro Virtudes contra Deberes, anteponer las virtudes a los deberes. Tuvimos una metodología muy simple. Los compañeros que se fueron acercando a las organizaciones que nosotros tenemos relación, le fuimos ofreciendo ese libro para que los compañeros pudieran leer y pudieran comprender qué es lo que nos une y a través de dónde nosotros vamos a partir. Así que le agradecemos profundamente que esté aquí, Alberto. Te cedemos la palabra, compañero. Bueno, en primer término quiero agradecer la invitación que me hizo Pablo Tárrago y la agrupación. Quiero agradecer la presencia de Martín Ayerbe, que es mi candidato a presidente. Quiero agradecer la presencia de mi directo amigo Germán Carvajal y allá Pedro, que es de una militancia insobornable, ¿no? Aparte de un amigo directo. Y a todos ustedes que son a donde va dirigido lo que tengo que dirigir. Es una situación difícil para un hombre ya grande dirigirse a gente tan joven, porque en general uno no trata con ustedes. Hay, en el mejor de los casos, debe haber medio siglo de diferencia, ¿no? Entonces, se hace un poco difícil. Y pensé mucho en porque normalmente no hablo con jóvenes, o cuando voy, ya todas son estructuras políticas o sindicales armadas, es más de lo mismo, ¿no? Entonces me preguntaba estos días de que vino Pablo y me confirmó que era un congreso de jóvenes, y veo que es un congreso de jóvenes, ¿qué le dice uno a los jóvenes? No puede ser como esos viejos que dicen, no, lo mío siempre fue mejor. Hay que hablar de dónde. El hombre tiene temples, éxtasis temporales, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Bueno, voy a hablarles sobre el futuro. Pero ¿cómo va a hablar sobre el futuro si el hombre no conoce el futuro? Bueno, porque no quiero hablar del pasado. Sobre todo hablando acá y siendo nosotros la inmensa mayoría peronistas, no quiero hablar del pasado porque yo ese pasado lo viví. Son 50 años, de los últimos 50 años que murió el general, yo lo viví. Entonces de ese pasado ustedes tampoco tienen que acordarse, porque no hizo nada. El peronismo en 50 años de la muerte del general no hizo nada, absolutamente nada. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Los militantes? No, tienen la culpa los dirigentes. Los dirigentes, desde Cafiero hasta Fernández. Todo, y la lista es grande de estos dirigentes. Unos más, otros menos, le hicieron un daño. Pero y entonces, si hablo del futuro, si no voy a hablar de la gente, si no voy a hablar de mí, tengo que hablar de ¿qué? De ideas. Ustedes están acá, como dijo el director están acá porque se van a manejar con ideas. Ustedes no se van a manejar con los odios que podemos tener yo, Germán y todos los que militamos, los odios o a Duhalde, o a Menem, o a Kirchner, o a la Marencoche. No, ustedes tienen que manejarse de acá para adelante. Para eso necesitan dirigentes jóvenes. Para eso dirigentes jóvenes, como Tárrago, como Ayerbe, dirigentes jóvenes. Pero eso es un requisito, porque esto está terminado. Terminado. O sea, en 50 años destruyeron al peronismo.
no quedó nada. No quedó nada. Quedó una gran porquería. Y por eso el pueblo agotado hizo tronar el escarmiento y puso a un monigote. Pero necesitaba tronar el escarmiento. Cosa que los dirigentes, ninguno de los dirigentes que se presentaban, de los últimos dirigentes, podía hacer. No podía desarmar el estado de corrupción absoluta que tiene el Estado argentino. Ninguno tenía la fuerza, ninguno tenía la fortaleza física, moral e intelectual de tirar, de hacer algo. Y todavía hay gente que justifica lo que han hecho, ¿no? Bueno, ustedes que son jóvenes no piensen, pónganse una fecha, comienzo del siglo XXI, que es el periodo. ¿Cuánto pasaron? Un cuarto de siglo. ¿Qué hizo el peronismo? Entregaron todo. Fueron socialdemócratas, fueron socialcristianos, fueron progresistas, fueron liberales, fueron todos. Entonces, pero ¿y el peronismo por qué sigue? Sí, ¿por qué sigue? Porque ha tenido una cosa fundamental, tiene idea fuerza, que son las que los mueven a ustedes. ¿Idea fuerza qué? Idea fuerza. Esas ideas famosas que eran las banderas del peronismo, la soberanía política, la justicia social, la independencia económica, eso sigue como idea. Pero la idea tiene un ser que es ideal, no es un ser real. Las ideas hay que poder plasmarlas. Los seres, las cosas, pueden ser reales, pueden ser ideales. Por ejemplo, los números son seres ideales. Porque nadie me puede decir, ¿qué es el número? Es un ser ideal. El número después se plasma en la medida, pero si no es un ser ideal. En matemática, cuando uno define el punto, dice, el ente geométrico sin dimensiones. Así es la definición de punto en matemática. El ente geométrico sin dimensiones. ¿Y qué es eso? Un ente que no tiene dimensiones. Bueno, es un ente ideal. Y ustedes se mueven ¿por qué? Por ideales. No miren para atrás. No miren, porque no va. Se van a deprimir. Si yo estuviera solo en este momento y estoy con Germán, los dos hablando, nos deprimimos los dos. ¿Por qué? Porque no podemos ver nada. Vemos ladrones, tipos que los manipulan. Lo fundamental es manipular a la juventud. Y ustedes tienen toda la vitalidad. Yo, dentro de 5 años, tengo picado el boleto. Dentro de 5 o 10 años, yo me estoy mirando, pero seguro, el pasto como crece desde abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya había colgado los guantes. Lo conocí ayer y lo conocía. Y digo, puchi, todavía me decía Germán, dice, dale, Beto, que vos sos el único. ¿Qué único de qué? Único. Millones de tipos. Dale, metele. ¿No es cierto, Germán? Y le digo, vamos con la última carta. Si total no queremos. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes tienen que jugar para adelante. Entonces tienen que jugar con esto, tienen que jugar con las banderas. El peronismo tiene 4 banderas, me acuerdo, como si fuera hoy, ¿no? Es que era el nacionalismo cultural. Y cuando ustedes le digan algo, por ejemplo, una idea que les dejo, ustedes le dicen, nosotros somos pero el justicialismo tiene muchas vertientes. Bueno, yo soy nacional justicialista. Es una forma de definirse de acá para adelante. Porque para atrás no hubo ninguno que fuera nacional justicialista. ¿Me entiendes? De acá al siglo XX, cuando comienza termina el siglo, ninguno. Y más atrás, hasta Perón tampoco. Cuando Perón asume, en el 46, ¿quiénes eran? ¿Quién era el ministro de Economía? Miranda. ¿Cuántos años tenía? 29. El Tuco Paz, el tipo más preparado en política internacional que tuvimos, no sé, que yo conozca. Lo conocí también, grande ya. Un bacán.
un bacán. No es que venía de Forja, no, porque Forja lo había creado los dirigentes. Esto es una mentira intelectual de los universitarios. Estos tipos venían de las entrañas del país, porque el Tuco Pax era un criollo a pie firme, una familia bacana, pero un criollo a pie firme. Y fue el canciller. Y Miranda era hijo de un gallego que era industrial. Y Carrillo era un negro que hizo el secundario en la universidad, médico, del pueblo de La Paz, del pueblo de Germán. Y el tipo aplicó todos los conocimientos que tenía y que no tenía. Porque, ¿qué hicieron ellos? Algo que tienen que hacer ustedes, que yo no les puedo decir qué es lo que van a hacer. Yo les puedo lanzar la idea, la finalidad. Yo puedo hablar de fines. Los medios no, porque sobre los medios hay que deliberar. Pueden salir Pato o Gallareta. ¿Qué es lo que hicieron? Inventaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entonces, Nacional, ¿qué va? Inventamos. Un día cuando lo fui a ver al Tuco Paz, yo lo quería conocer, le digo, Tuco, venga. Ah, ¿qué tal? Oh, bueno, me saludó. Me dice, ¿y ustedes cómo? Sí, Perón nos dejó inventar. Nos dejó inventar. Inventaron, cada uno inventaron. En cambio, lo otro no, era todo sella, pase y siga, pase y siga. Empleado burócrata. Como se manejan hoy. Siempre siguen el pase y siga. Es decir, no tienen capacidad de inventar. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Por eso ustedes tienen que de alguna manera restaurar, recrear el peronismo si pueden. Entonces, la primera es tener una bandera clara. La segunda es saber que tienen que inventar. Hay que ver si tienen la capacidad. Porque por ahí le pasa lo de Salieri con Mozart, que era un buen pianista, y Mozart siempre lo llevaba como chico al colegio. Y entonces agarra el crucifijo y lo tira al fuego. Te odio, ahora te odio, le dice a Cristo. Porque vos me diste la vocación, pero no me diste los talentos. Esto es muy difícil. Es lo que Perón llamaba el óleo de Samuel. No todo el mundo tiene los talentos, ni todos tenemos los mismos talentos. Y hay algunos que creen que tienen y no tienen nada, que son los necios, que Perón decía, estos son inarreglables. Estamos. Entonces yo les quería poner un ejemplo de lo que es la invención en el peronismo. Este ejemplo, en el año 50, 49, 50, viene a Buenos Aires Talclec Russell, el secretario general de la CGT de Yugoslavia. Y va a la CGT de acá. Y dice, nosotros eran comunistas, porque estaba Tito. Lo manda Tito porque Tito había sido obrero de las vías, había sido peón obrero en la instalación del tren a las nubes en Salta. Tito, el comunista, el disidente de los rusos. Entonces, lo manda y habla con la CGT y dice, bueno, pero yo vengo de una república, que ustedes son comunistas, no, nosotros somos socialistas, somos una república cooperativa. ¿Cómo es eso? No, porque nosotros, el partido tenemos uno solo, el Partido Comunista, pero a la Cámara llegan de las distintas cooperativas que tenemos nosotros. Llegan por el partido, pero también llegan por las organizaciones sociales, vamos a decir cómo es, por los sindicatos profesionales. Y bueno, y los muchachos de la CGT, ¿y ahora qué hacemos con este gringo? Habrán dicho, habrán llamado a algunos que hablaría croata y, che, no se entiende nada. Che, ¿por qué no llevas a Evita, que está acá enfrente? Vieron la CGT, la propuesta que... Y lo llevaron a Evita. ¿Y Evita cuántos años tenía? Tenía 30. A ver, ¿cuántos años tenía? 30. Que es la edad de ustedes. Digo yo, a lo mejor tiene menos, a lo mejor tiene más, pero dijimos su 30. Tenía 30 y lo recibió. Y dice Evita, oiga, qué interesante. Ya lo tomó más en serio. Oiga, qué interesante. Y usted no, pero ya preguntó un poco. Dice, no, pero mire. Dice, no, pero nosotros podemos mandar una persona de allá, un teórico, que puede explicar bien lo que queremos hacer. Bueno. Oiga, tráigalo. 30 años. Che, vamos.
No, pero mira que va a llover, ¿qué me importa? Pero no tenés paraguas, vamos, nos vemos, nos mojamos si tenés pelo. Yo tengo casi pelo, vos tenés pelo. Y viene el tipo, Dojovka, un tipo... Entonces, lo viene a ver y le habrá pagado, viste, el viaje del otro, porque estos yugoslavos no tenían un mango para... Lo va a ver y viste, dice, no, está bien, usted tiene que ir al Chaco, y en el Chaco tiene que hablar con un señor Gallardo, que era un albañil, que después fue el gobernador del Chaco. Calco en el Chaco en el año 49, tenías que ir en tren, no ibas a ir en auto, no llegabas más. Ibas en el tren, llegabas a Corrientes y de Corrientes tomabas para ir al Chaco. Bueno, el tipo fue allá y llega, y el tipo era un albañil, el otro, Gallardo, no, pero dice, lo habrá acompañado alguno, calculo yo. Aunque el peronismo, yo la experiencia personal que tengo, cuando a uno lo manda en nombre del peronismo nunca va nadie. Pero bueno, es la experiencia mía. Yo he ido por el nombre del peronismo a dar el pésame a un senador, por ejemplo, que era miembro informante del 49 a San Juan, en un pasaje gratis de tren en el año 73, y yo iba con el saquito y no tenía nada. Si no tengo nada ahora, en el 73 tenía menos. A darle el pésame, y el tipo me recibió, era tan católico, se llama Pablo Ramela, que me recibió y dice, bueno, dice, ahora viene el almuerzo. Y cuando fue el almuerzo era, porque ustedes no saben quiénes son los católicos, pero yo que tengo más años, con una sopera y un cucharón. Bueno, empezamos a rezar y después y agua. Y porque la sobriedad que tenían en aquella época, después, vaya a saber, habrá desaparecido. Y entonces, va a Duhovny y habla y le dice, y Gallardo no tendría mucho más años que él. Y dice, no, pero yo hay un abogado. Es un abogado que es hijo de un gringo, son muy inteligentes. ¿Cómo se llama? Millán Ford. Era una mezcla de criollos con Ford, norteamericano. Ford no es un apellido criollo. Lo va a ver. Millán Ford tenía 21 años. Se había recibido como una bala en la Universidad de Rosario, que yo estuve con Ford, tenía del padre de él, tenía esos sombreros que usaban en África los ingleses, esos sombreros de cocho, hay fotos de él, el sombrero, acá estuve, mostrando el Chaco de la época de Ñao. Y viene y empiezan a hablar los dos, pim, pum, y Gallardo también. No, dice, mira, nosotros lo que tenemos que hacer, no, nosotros somos demócratas, le dice. Nosotros los peronistas somos demócratas. No podemos partidos, tenemos que tener muchos partidos. Pero entonces, no, nosotros podemos hacer el doble voto. Que lleguen a la Cámara unicameral, que lleguen la mitad de los 15 diputados, porque eran 30, los 15 diputados por las organizaciones sociales, los sindicatos, la cooperativa, los clubes y la mar en coche, todo el producto de la comunidad, 15 diputados. Y 15 diputados por los partidos políticos, socialistas, radicales, tal. Si nosotros logramos esta constitución, nosotros logramos sacar la política de las ciudades. Política viene de polis, polis en griego es ciudad. Uno hace política en la ciudad, ¿no? Nunca se hace política en el campo. No se hace política en todo caso se hace en los pueblitos, pero no en el campo. Nadie va a hacer política a un puesto de un campo, nadie. La política es siempre citadina. Entonces, se juntaron, hicieron un proyecto de redacción, la fueron a ver Evita, y Evita fue miembro informante. Entonces, al ser miembro informante, Evita dice, esta constitución permitirá ejercer su decisión política a los hijos de la tierra y a las necesidades concretas del pueblo del Chaco. Más allá que al ser los hijos de la tierra, como federalizaba al Chaco, porque entraban todos los pueblitos, San Peña, todos esos pueblitos entraban en la Constitución. Bueno, hasta ahí, eso fíjense cómo inventaron. El peronismo inventó lo que se llama la Constitución de Comunidad. Por supuesto, los liberales se esperaban allí que eso era fascista, que el peronismo se había copiado de la Carta de Laboro de Mussolini, y todas esas mentiras que se dicen hace 70 años.
No es de ahora, hace 70 años que dicen lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Yo pregunté, y le pregunté a Sampaio, le pregunté a Pablo Ramela, le pregunté a González Arzac, le estoy nombrando los mejores constitucionalistas que dio el peronismo. Y digo, ¿por qué esta constitución no, si se sancionó en el 51, ¿por qué en el 49 no se sancionó? Bueno, dice, primero no se sancionó porque nosotros estamos elaborando la constitución que está en el artículo 40, la del 49, que es una constitución social. Pero no es una constitución de comunidad, es una constitución liberal. La constitución del 49 es liberal, que tiene un sesgo social en el artículo 40 y en el prólogo, que pone en el prólogo a no los representantes, copiando el preámbulo de la Constitución francesa, de la Revolución Francesa. ¿Y por qué no puede ser? No, dice. La presión internacional fue muy grande. Había terminado la guerra y no quería presionar de todos lados, y el peronismo la pudo meter en la provincia de Chaca alejada, que lo dejaron ahí, que ya no les importaba ningún interés, no había plata, no había interés, no había intereses internacionales. Pero ya les digo, es un invento del peronismo. Yo me he pasado 50 años renegando con esto, no saben en la cantidad de lugares que hablé, hasta que me doy cuenta que hay 3 o 4 estados de los Estados Unidos que copiaron la Constitución de Chaco, que se llaman los comunitaristas, los que parten de la idea de comuna. Otra cosa que se puede hacer, otra cosa que le estoy planteando de acá al futuro, planteen una constitución nacional comunal. Por eso se dice constitucionalismo de comunidad. Esta es otra cosa que ustedes pueden plantear, están en las condiciones. Yo no lo voy a ver, pero quien le dice que a lo mejor algunos, uniéndose, alguno puede hacer valer, ¿no? Y no que todo, si uno está en los clubes, tiene que pasar por el partido político. El partido político es una oligarquía partidaria. Los partidos políticos son oligarquías. Fíjese el apellido Alfonsín para los radicales, el apellido Cafiero para los peronistas, el apellido Menem, fíjese. Es decir, son oligarquías y casualmente son lo menos democrático de todo, porque los partidos no se eligen los candidatos porque van a una elección, se eligen los candidatos por cenáculos. En los cenáculos se arma el listado. Y entonces a la juventud, ¿qué hacen los partidos políticos? Milite, pero cuando llega la hora de hacer la lista no aparece ninguno. Y si aparece alguno es porque tiene un pariente que lo hizo entrar. Es decir, modificar el estado de partido, porque aparte los partidos políticos que eran genuinamente originados en la sociedad, ahora se han transformado en partidos del Estado, porque son mantenidos por el Estado. ¿Me entienden? Se los digo yo porque me lo confesó ahora un amigo mío que tenía un partido y que se presentó en la última elección, le dieron 104 millones de pesos. Y después se la quedan. ¿Eh? Y después se la quedan. Obvio, ¿para qué va a ser? Hay gente que vive de los partidos políticos, hay gente que vive, pero vive bien. Bueno, entonces yo les quería plantear esa otra posibilidad, la posibilidad de inventar, mostrarle cómo se creó, mostrarle cómo trabajó la gente, los compañeros, esos viejos, de 30 años y menores de 30 años, jóvenes. A mí no podríamos hablar de mí. Otro tema que me parece interesante, y con esto termino, es el tema de dónde nace el poder. Yo lo hablo muchas veces con él, lo tiene claro con él. Ustedes no son un partido político, lo van a necesitar como un instrumento electoral. ¿De dónde nace el poder? El poder nace de la comunidad. El poder nace de la comunidad. Para el peronismo,
El poder no se toma, el poder se construye. A diferencia del marxismo, que dice que hay que tomar los aparatos del Estado, a diferencia de Gramsci, a diferencia del liberalismo, que piensa que el poder es ocupar, no. El poder no es ocupar los aparatos del Estado. Y si no, fíjense el fracaso de Macri. Tuvo el poder, tuvo la cosa y fracasó. Fíjese el fracaso de Alberto Fernández. Tuvo el poder, todo decía que tenía el peronismo, aunque él decía que era socialdemócrata. Fracasó. El poder nace de la comunidad. Por eso el peronismo es un pensamiento comunitario. Otro tema. Otro tema que tienen para trabajar. La reforma de la estructura política y de jurisdicciones de la Argentina. Francia acaba de hacer hace 2 años una reforma donde tenía 23 departamentos y los nucleó en 7. Y no hubo ningún problema. Nosotros acá tenemos ahora 24 provincias. Y a lo mejor podemos tener 6 o 7 y regionalizar la Argentina. Hubo un filósofo que fue muy bueno, argentino. Ustedes traten de leer alguna vez a algún autor argentino, no siempre los europeos, los norteamericanos. Algún autor americano, traten de leer. Argentina ha tenido buenos filósofos, buenos escritores. Sobre todo se ha destacado más en la literatura, ¿no? Porque la literatura es más fácil. ¿Y saben por qué es más fácil la literatura? Porque la literatura se vincula al ensayo. Acá hay un científico que se me va mañana a Europa. ¿Qué diferencia hay entre la episteme y la doxa? Entre la ciencia y la opinión. La literatura siempre es opinión. Entonces, ¿qué escribe? Ensayos. ¿Y el ensayo qué es? El ensayo es escribir algo donde se llega a las consecuencias, se llega al final, sin pasar por las pruebas. Entonces escribe un ensayo sobre la inmortalidad de Carnegie. No dice, bueno, el Carnegie no tiene alma, que esto, que no. El ensayo es aquel estilo que viene a denunciar una cantidad de cosas, o a relatar una cantidad de cosas, sin tener en cuenta las causas que produjeron esas cosas. ¿Me entiende? Entonces nosotros lo que hay que hacer es tratar de estudiar y conocer las cosas por las causas. Etc. Y le iba a decir, ahora se me fue estaba hablando, que le tenía que decirle otra cosa más. Les dije sobre el tema de la comunidad. Bueno, yo solo quiero desearles que ustedes se organicen, que tengan un lema fundamental que para mí me marcó siempre, que hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros, no entrar en chismerío y nada de... No eviten, nunca digan yo, digan nosotros, nunca digan malas palabras cuando hablan en público. Me pregunta ahora por Cunio, y me parece bien, es un tipo nacional, pero dice malas palabras, no se puede. El castellano es una buena lengua como para poder hablar bien, tiene muchos sustantivos, muchos adjetivos. No digan malas palabras en público, en privado tampoco, no se necesita. No se necesita. Es decir, yo creo que con esto les dejo el mensaje. Es un mensaje de futuro, es trabajar por las ideas, trabajar en el orden. Le iba a contar de un filósofo que se llamó, con esto termino, el filósofo se llamó Saúl Taborda, que fue uno de los ideólogos de la reforma universitaria de 1918. Él sostenía, era abogado y era doctor en filosofía, él planteó, esto lo cuenta Jauretche, yo después lo vi, pero me llevó Jauretche a leer, él decía que teníamos que tener una república comunitaria, es decir, Argentina tenía que estar representada por comunas, que desaparezcan las provincias. Esto sostenía el cordobés, que para un cordobés que siempre son más provincianos que otra cosa, esto sostenía. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo y espero que estas deliberaciones sean lo más fructíferas posible. Gracias.